Afianza, financiamiento responsable para gente responsable y residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Beatriz Sánchez y Francisco Iglús son Combinación Clave. Información, opinión y debate son una combinación clave junto a sus panelistas e invitados. Combinación Clave en la 92.9. Somos como tú, somos la clave. 9 de la mañana, 4 minutos. Es culpa mía, tengo que... 9 con 5 minutos, que eran con 4 con 48 segundos. No, más como 58 más o menos. Era más digno empezar a las 9.04 que a las 9.05, es verdad. Puede ser, yo no estoy acostumbrado a eso. Mejor menos que 9 con 5 entonces. Es culpa mía el atraso. Último día. Sí, nadie se enoja, ¿no? Buena, po. Ahora, hablamos por nosotros nomás, porque yo creo que en otras zonas puede haber gente bastante enojada con las cosas de hoy día. No, pero que no se preocupen. Nosotros no hacemos enojar a nadie. No por nosotros, sino por cosas que suceden en el país. Bueno, sí, están pasando cosas. Ayer, se aprobó la carrera docente, hubo... Partidos políticos. La ley de partidos políticos. Que se fue el día anterior, pero se empieza a decantar lo que se llama el fortalecimiento de la democracia, que tiene que ver con todo el proceso de fiscalización y de financiamiento de las elecciones, que es muy importante. Exactamente. Y de sanciones, además, que viene a reforzarse. Y por otro lado, el de partidos políticos, que, ya se sabe que se van a repartir 6.000 millones de pesos por año, la forma de repartición también, y el partido más favorecido, porque hay un aporte basal y después un aporte según votación. El basal es 20% igualitario para todos. Exacto. Se reparte para todos por igual, y el más beneficiado terminó siendo la UDI por el tema de los votos conseguidos o la cantidad de escaños conseguidos en las últimas elecciones. Exacto. Exactamente. Entonces, hay varios que han hablado ya. Por ejemplo, a mí me tocó estar con Claudio Fuentes, que fue parte de la Comisión Engel, sí. Así que por eso es interesante de lo que se debatió en la comisión y lo que pasó. Y él decía, claro, que a lo mejor no se logró todo exactamente como se quería, pero Chile se pega un salto respecto a regular su proceso eleccionario y el funcionamiento de partidos políticos como tienen pocos países en el mundo. Y que pese a que hay... Él dice, yo entiendo que haya discusión, entiendo que de repente se mire lo que no se logró, pero no focalicemos solo en lo que no se logró, porque lo que se logró es mucho. Y va a haber un cambio, él dice, es un cambio de paradigma de lo que es hoy día el funcionamiento político. Y estamos hablando con un hombre que sabe estos temas, que discutió la Comisión Engel, que fue bastante crítico en todo este proceso, de cosas que estuvieron a punto de perderse. Que finalmente, y afortunadamente, él dice, por varios parlamentarios que se la jugaron, no se perdieron finalmente. Y él dice que lo que se cambia es muy sustancial. Estamos de acuerdo que hasta que no lo veamos operando y no pasen unos años y uno vuelva a sentir cierta confianza en cómo funcionan las cosas, una confianza que existió. Nosotros siempre hemos estado muy orgullosos de la forma en que hoy se desarrollan las elecciones en Chile, por ejemplo. Sí. Acá jamás se sospecha de que hay manos negras, como sí se sospecha en muchas partes del mundo. Salvo en casos muy puntuales, que son las elecciones más pequeñas. En las elecciones de concejal, habitualmente hay algún tipo de problema. Acuérdate que hubo un problema alguna vez con la alcaldía de Talcahuano, si mal no recuerdo. Sí, claro. Pero son casos muy puntuales, exacto, no a nivel nacional, digamos. Lo que pasó en digamos. Ñuñoa, por ejemplo, de una diferencia de 30 votos. Claro, y ahí hubo revisión. Hubo revisión, después se dio por ganador al otro. O sea, el sistema funciona. Entonces, se puede ir recuperando la confianza en general en eso. Esos son unos temas. El otro, y que nos va a tener ocupados buena parte de la mañana, es lo que está pasando en estos momentos en Rancagua. Hoy se realiza el proceso formal de formalización de 13 imputados en el caso Cabal. Llega Gonzalo Blumel de Avanza Chile a instalarse en el panel. Llegó pero volando. ¿Cómo estás, Gonzalo? Sí, obvio. Ya, aquí va a haber como por acá más galería. Vamos a estar de todas maneras. Es que porque acá mejor, Gonzalo, para el streaming, pero igual vas a ver bien en las pantallas. Tenemos las pantallas prendidas para ir siguiendo la transmisión de la formalización en el caso Cabal. Y además vamos a estar nosotros transmitiendo a través de la página del Poder Judicial, que con su propio streaming hace una transmisión ya absolutamente de todo el proceso de formalización, que es súper largo.
La gente no piense que hoy día, mediodía... personas. Claro, y habitualmente 13. las formalizaciones no son de menos de 2-3 horas por persona. Sí. Son procesos largos porque tienen que explicar el por qué se llegó ahí. Varias cosas que han pasado en la mañana. Llegaron prácticamente, por lo menos se ha visto de la gente que uno más conoce del caso Cabal para la formalización. Está ya Natalia Compañón, la nuera de la presidenta Bachelet, en Rancagua, Llegó sola. La fiscalía. Llegó sola, acompañada de su abogado. Sí, no como en la reunión que tuvo con Andrónico. Sí, ahora llegar con Sebastián Dávalo, yo sé que es una ironía lo que dices tú, pero llegar con Sebastián Dávalo era, me imagino que iba a quedar, pero la escoba. Llega Natalia Compañón con su abogado, llegó ya el síndico Germán Chadwick, llegó también Mauricio Valero, que es el socio de Compañón. Están casi todos los imputados, no sé si se van a presentar todos. Entró también el fiscal de O'Higgins, Luis Toledo, que es el que ha ido llevando esta investigación larga por el caso Cabal y es el que va a presentar los hechos al juez. Llegó además que llegaron 2 camionetas con papeles que tienen que ver con aspectos que vienen a apoyar el caso. Claro, no son las camionetas que pedía Peñailillo, estas son camionetas que venían de verdad a Ojo, aportar a un caso judicial. Eran camiones, no camionetas. Eran camiones. Eran camiones, exactamente. Estas son camionetas. Eso no deja de decir que es mucho antecedente, mucha prueba. Material. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me tocó hace poquito entrevistar a Pedro Ramírez de CIPER, ¿Ya? que ellos hicieron, a propósito del caso Cabal, que hicieron una súper buena investigación, que está contenida en la 3ª edición de Lo Mejor de CIPER, y tiene varias notas que son largas y llenas de detalles, al estilo de CIPER, digamos, del caso Cabal, que está súper interesante para entender lo que es Cabal, la empresa Cabal. Ellos lo que hacen, después de que se reventara, recordemos que el caso lo revienta la revista Que Pasa hace un año, a principios de Hace febrero. un año menos 9 días. El 3 de mira. febrero fue, ¿o no? Sí. El 3 de febrero lo revienta la revista Que Pasa, y después, bueno, todos los medios toman esto, y en ese momento empieza CIPER a investigar, y lo que ellos parten investigando es qué es Cabal, qué es esta empresa, cómo surge, quiénes son los dueños, cuál es la participación exacta de Natalia Compañón y de Sebastián Dávalo, quién es Mauricio Valero, desde cuándo empieza a funcionar, cuántas platas dan vueltas. Y ¿sabes qué? Es bien impactante la historia de Cabal, más allá del caso puntual de Machalí. Entonces hay que entender que si uno sigue este caso, que uno se empieza a perder de todos los antecedentes que tiene, está primero todo lo que tiene que ver con este negocio de pasada que se hizo en Machalí, pero la investigación del juez Toledo se abrió en un montón de aristas más, que tienen que ver con situaciones anteriores de Cabal, con acusaciones de montar todo un aparataje para engañar, para sacarle más plata al Soborno, ¿no? Hay acusaciones de soborno pero para que la municipalidad de Machalí cambiaran el... Lo que pasa es que eso tiene que ver con el arista Machalí en específico, porque los negocios de pasada, como lo explica la gente de CIPER, no es que yo, no entendiendo nada de economía, qué sé yo entendía que un negocio de pasada era sin moverse de su escritorio y porque tú te avivabas o porque tú tenías información que el otro no tenía, podías hacer un negocio en que en la pasada sacabas plata. Lo que plantea CIPER en la investigación que tiene, y que es un poco la línea de Toledo, y por eso están todas estas formalizaciones, es que aquí se monta una maquinaria que empieza a sonar a distinta gente para asegurarse de hacer el negocio de la pasada. Eso es un poco la raíz de Cabal y lo que se está formalizando hoy día en Machalí. Aprovechamos de saludar a Tomás Hirsch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vicepresidente del Partido Humanista, que nos acompaña también hoy día. Buen día, Oye, Tomás. Un día muy especial, hay que decirlo. Pero yo creo Claro. que aquí quien mejor definió el giro de esta empresa Cabal, yo creo que es la Cámara de Diputados en el informe de la Comisión Investigadora, donde al final lo que establecen, raya para la suma, es que era una empresa dedicada al tráfico de influencia, a la gestión de intereses. Tal cual. Y en forma bastante trucha por lo que se está investigando. Incorporaron operadores políticos de distintos sectores y en el fondo el caso Machalí revela un poco el modus operandi, que es encontrar un lugar donde en el fondo con información privilegiada tú podías obtener ventaja y luego en el fondo operar en la institucionalidad pública para que esa ventaja se concretase, que en ese caso puntual era un cambio del plano regulador que te cambia la plusvalía de un terreno infinitamente. En realidad es bien impresionante todo este caso Cabal y claramente da para guión de película. Sí. O sea, tú tienes aquí involucrado al más grande empresario del país, ¿no es cierto?, que le entrega al señor Luksich
un crédito a una empresa que es totalmente fantasma de papel, que no tenía ninguna operación, que no pasaba... No tenía patrimonio. ¿Ah? No tenía No tenía patrimonio. Tenía el valor de un auto. Es decir, costaba No, 6 tenía millones más, de tenía 7 más millones de plata. pesos. Tenía más plata. Lo que pasa es que al principio, conversando con Zipper, me decían, sí, se estableció los 6 millones, pero tenía un poco más de No, plata. sí tenía un poco más, pero pero- efectivamente era una empresa de papel. De No, papel. tenía, Era una empresa no era de papel. productiva, no Y- tenía... Y existen algunas empresas de papel vinculadas, ¿no es cierto?, a grandes empresas, pero en este caso no tenía ningún elemento que le permitiera tener un préstamo de 6.000 millones de pesos. Primera pregunta, ¿cómo el empresario más grande del país y por qué, sobre todo, le entrega esto? Luego tú tienes que el año anterior a Cabal, efectivamente, los negocios que hizo esta empresa son absolutamente fantasmas también. Una asesoría, entre comillas, de 1.200 millones de pesos a Gonzalo Vial, por nada, Que por tiene, perdón, olor o sea, no olor, tiene cara de extorsión. de extorsión. No, ¿No y es cierto? tenía- Estamos tenía hablando de varias caras al informe, principio, porque- un informe de Arrepol, que es otro sujeto. Pero además con esto de famoso Sí. de Oscurísimo. poner Oscurísimo. contactos entre uno y otro y que gane alguien 1.200 millones de pesos, tenía cara de muchas cosas. O sea, es abiertamente sospechoso, O sea, ¿no? evidentemente eso no es una asesoría, eso lo sabe cualquiera. Pero la otra plata que ganaron tiene que ver con este negocio también bastante oscuro con los hospitales de Cydex, Sí, lo de Cydex. donde también hubo situaciones absolutamente irregulares. Por otro lado tienes un síndico que recibe 96 millones de pesos totalmente fuera de lo que le corresponde, pero que le entrega aparte de eso a los abogados de la misma familia afectada por la quiebra. 40 millones o alrededor, algo así es lo que explica Isabel. Entonces uno dice, bueno, todo este caso, donde está metido el hijo de la presidenta, la nuera de la presidenta... No, y dices bien, Tomás, están todo esto, estas personas que son como especies de gestores, acercadores entre ¿Qué mundo más Bustos, raro? Victorino ¿Qué mundo Arrepol. Exactamente, ¿Qué mundo? Sí. unos actores muy oscuros, extraños. Que deambulan entre lo exacto. privado y lo público. Exactamente, que piden plata para hacer gestiones, ¿no? Sí. Oye, Sí, el caso a mí una- que me impresiona más, este muy personaje, no me acuerdo cuál de todo exactamente, pero el que hace de gestor del crédito, que cobra algo así como 100 millones de pesos. El que después se querella ese y que no por es ahí Díaz. se conoce. Creo ¿No que es Díaz no sé si Juan Díaz o... No, es el otro. No. El que presentó, ¿te acuerdas? Es que, sí. Esto El realmente que, es una detonó película. todo porque Pero el fue que fue el que contó en el fondo. el que fue a El- presentar ah, esta el- querella sí, en los tribunales de la trabajo. querella laboral. No le que estaba por ahí cumpliendo en parte algo. Claro. ¿Cómo se llama? Espera. una demanda laboral. Y le No, estaban no, pagando... Exactamente. Porque Oye, no le estaban pagando. No le están pagando. O sea, si al gallo le pagan, no conocemos nada de esto. nada. Claro. Y le estaban pagando, no sé, 100 millones de pesos para gestionar un crédito, ¿qué es eso? Si uno va al banco y pide un crédito, Sí, punto. Después tiene funcionarios de una municipalidad, para seguir con este cóctel, funcionarios de una municipalidad, ¿no es cierto?, que son sobornados o coimeados, yo no sé cuál es la palabra exacta, para... Sergio Bustos. Sergio Bustos, ese para personaje muy modificar curioso. una, ¿cómo se llama? El plano regulador de Machalí. Entonces, todos los ingredientes realmente, si no fuera porque es un escándalo nacional, son los de una película, de un muy buen thriller. Esa Y es la verdad. súmale un elemento más, que Natalia Compañón y Dávalo, su matrimonio es en la parcela, digamos, de Gonzalo Vial, digamos, el hijo de... Parcela, digamos, pero bueno. Lo que sea, digamos, fondo, pero fondo. Campito, decía Pero se casan ahí, su matrimonio, su fiesta de matrimonio ahí, que es el mismo personaje que después, al parecer, lo están extorsionando. O sea, una cosa... Después hay otra mezcla extraña aquí de los colores políticos. Tú tienes unos operadores de la Sí, U que son sí, extrañísimos, sí. pero tienes metido gente de la nueva mayoría, ¿no es cierto? No, el arcoíris es amplio. Como el administrador mismo de la moneda metido en el asunto. Entonces, ahí tienes otros cruces que son también muy extraños en todo este Y que la caso. moneda se niega. Eso es increíble. ¿Por qué no sacan ese administrador de...? Todo el mundo lo Sí. pide. Sí. A Cristian Riquelme. Todo el mundo quiere que salga y la moneda se niega a sacar. Mira, en De hecho, política hay una... lo reconfirmaron ayer. En No estaba política hay duda una, si hay seguía una o no. cuestión muy básica. Cuando no te cuadra una cosa es porque te falta algún dato. Sabe mucho. Sabe mucho. O sea, ¿Tú estás sabes con por una qué? persona ahí que no puede ser echada. Peñalillo también sabía mucho, evidentemente, pero de algún modo juró, por lo menos, o puso condiciones para una cierta lealtad con la presidenta, más que juró, puso condiciones. Este señor evidentemente sabe mucho y seguramente es alguien de boca más rápida, más fácil. Ahora, Bueno, él trabajó en la administración de las platas de la campaña. Él viene de ahí, digamos. Claro. Él era el administrador financiero Era el de las administrador sociedades que se financiero. crearon para la administración de las platas de la campaña. las lealtades tienen precio en esto, ¿no? La de Peñailillo, por ejemplo, ¿cuánto puede durar si es que sigue
escuchando declaraciones como las que se leyeron el otro día de la señora Compañón. No, yo creo con franqueza que Peñalillo no va a romper su lealtad por las declaraciones que puede hacer ni Natalia Compañón ni Dávalo. O sea, la relación con Dávalo de él siempre fue pésima, siempre se llevaron mal, nunca tuvieron una relación, no es que se quebró esa relación, sino que simplemente nunca se entendieron, nunca se llevaron. Es muy interesante leer hoy día los artículos que se publicaron en los primeros días del gobierno de Bachelet. Estuve leyendo recién uno, me parece que en la tercera, del 14 de marzo del 2014, en el cual entrara a Dávalos como director sociocultural de la Moneda. Y en ese momento ya se decía, se está comprando aquí la presidenta el mayor problema futuro que va a tener en su gobierno. Mira, muy premonitorio. No solo Pamela Giles, que hay que reconocer que lo dijo públicamente en la televisión, sino que varios otros analistas en ese momento ya decían, acá estamos enfrente de un problema que va a explotar en algún momento. Estaba todo su historial del gusto por los lujos, ¿no es cierto? Estaban los Lexus en su momento, los 3 Lexus inexplicables. No, ¿cómo se desempeñó en relaciones exteriores? En Cancillería en relaciones exteriores, terrible. Al mismo tiempo que estaba en un cargo vinculado con Asia, estaba asesorando a empresas de Asia que querían invertir en Chile. Sí. Asesorando, de nuevo, necesito unas comillas gigantescas acá, porque significa nuevamente lo mismo, lobby para vincularla, ¿no es cierto?, adecuadamente acá en Chile. Y llevarse una buena taja. Yo tengo que reconocer que a mí al principio, antes que surgiera Cabala, sino cuando salió todo esto de los autos relacionados con Dávalos, a mí me generó una sensación súper extraña, porque yo decía, estarán persiguiendo a este cabro solo por un afán político, mostrando que tiene Lexus, porque claro, a uno le puede parecer que es raro, que son autos demasiado llamativos, pero que alguien haga negocio y se compre autos bonitos porque le gusta, eso es censurable, decía yo, porque me acuerdo que una de las primeras notas que veo de Dávalos, antes que uno conociera mucho más de Dávalos porque no daba entrevistas, y esto es antes de que fuera muy agresivo con la prensa, y antes que entrara a La Moneda, digamos. Yo decía, ¿no será que está pagando los platos rotos por ser el hijo de la presidenta? Y es una forma de decir, mire, le gustan los lujos. Yo decía, a uno le gustarán los lujos, pero es problema de cada uno si se compra un auto o no. Y a mí incluso en esa época, a mí me generó algo así como que lata, que porque tú eres hijo de, siempre te van a estar mirando lo que hace. O esposa de, o esposo de, en fin. Y claro, ¿quién hubiera pensado todo lo que vino después? Más allá de los autos y todo lo que se convirtió en la figura de Sebastián Dávalos. El problema es cuando trabaja en el sector público, siendo hijo de. Los ojos van a estar mucho más medidos, mucho más encima tuyo. ¿Sabes lo que pasa? Que fue el caso, y el gallo llegó a Cancillería y se portó como patrón de fondos. Así lo describían en Cancillería. Si eres hijo de... Bueno, tienes que tener un cierto tipo de comportamiento. O sea, yo creo que cualquier persona debería tenerlo. Pero, sobre todo si eres hijo de, marido de, esposo de... En primer lugar. En segundo lugar, yo no quiero ser general después de la batalla, pero a mí me parecía bastante extraño que apareciera el hijo de Bachelet, que no había tenido ningún cargo público, no había estado, ¿no es cierto?, apareciera de pronto con estos 3 Lexus, porque no era uno, eran 3, que sumaban más de casi 60 millones de pesos. Entonces, era un poquito extraño, por decirlo menos. Ahora tú dices, cualquier persona tiene derecho, si tiene plata a comprar un auto, sí, lo tiene. Pero de que llamaba la atención, definitivamente. Mira, hay un principio de la físico-química que es el balance masa, digamos, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando tú dices un funcionario público, que tiene un sueldo promedio de funcionario público, y trabajó un par de años como funcionario público, tiene la capacidad de, en el fondo, adquirir esos bienes por esa enorme cantidad de plata que el 99,9% de los funcionarios públicos no puede acceder, y además ostenta a ello, ahí tú dices, algo no te está cuadrando. Bueno, pero de hecho en este caso, la percepción o la sensación térmica pública no se equivocó. O sea, eso que sintió la gente al ver esos 3 Lexus, bueno, coincidió con la realidad. Finalmente hoy día se sabe de dónde salían. Salían del tráfico de influencia, salían de estas verdaderas coimas, cohechos, compras, ¿no es cierto?, negociaciones absolutamente incompatibles como las que estamos viendo hoy día. Sí, no, sí, es verdad. Lo que pasa es que en ese momento yo me pasé yo decir... Obvio, sí, no, yo te entiendo, claro, te entiendo, pero eso como... Pero algo nunca hay... pensando lo que venía después. Algo hay también de esa percepción pública. Ahora, quedan aquí capítulos. Uno se pregunta hoy día qué va a pasar con Sebastián Dávalos, porque hoy día se está formalizando a 13 o 14 personas, 13,
pero no se está formalizando Sebastián Dávalos. Legalmente todavía no hay nada contra él. O sea, en el caso Machalí, porque eso es lo que se está formalizando hoy día. Ojo, porque hay otras aristas pendientes, la del soborno no alcanza a entrar en esta formalización y hay otras que no alcanzan a entrar también. No, y el que tema de la tiene que ver con extorsión a anterior. Gonzalo Vial. Tampoco alcanza a entrar. Entonces, no sabemos qué va a pasar después con Sebastián Dávalos si se siguen explorando estas aristas. ahora, la complicación que tiene la moneda en este momento es que si no lo formalizan, porque podrían llegar los fiscales por las vías legales a decir no hay que formalizarlo, para la opinión pública va a quedar como, bueno, aquí han salvado, han cuidado, han protegido al hijo de la presidenta. Esa es la sensación que va a quedar a nivel general, más allá de que sea real o no. Y si lo formalizan, efectivamente vas a tener un problema político Muy mucho grande. más serio todavía, muy grande. Es que es muy difícil, yo creo, para la gente creer que Dávalos no tenía nada que ver por una razón muy simple, porque él trabajó en Cabal. Él fue gerente de proyecto. Fue gerente de proyecto. Por lo tanto, no es una persona que era el esposo No es de ajeno, Edgar, o no era el no es ajeno a la cónyuge y empresa. nada más, y estaba ajeno. Él participó de la empresa. Hay que recordar que Sebastián Dávalos, cuando viene el cambio de gobierno, el 2010, él sigue trabajando en la Cancillería. Esa parte nadie la comenta, pero siguió, se le respetó su cargo y se mantuvo 1 o 2 años, y él aproximadamente 2011 2012 se retira de la Cancillería e ingresa a trabajar a Cabal. Entonces él estaba perfectamente al tanto de lo que ocurría al interior, además que una empresa donde no trabajaba prácticamente nadie, si era de papel. Entonces es muy difícil creer que no tiene vínculo a fondo con cada uno de estos temas. Donde más se acerca, y ya lo vamos a estar conversando en un ratito más con Alberto Arellano, que es uno de los periodistas de CIPER que hizo la investigación de Cabal y tiene súper clara toda esta historia y nos va a contar con más detalle, porque de verdad que se abren muchas aristas. Donde se ve la figura de Sebastián Dávalos más comprometida es no tanto en este negocio de Machalí, donde aparece puntualmente es cuando va a pedir el crédito junto a Natalia Compañón y se reúne con Luxich, sino en cosas anteriores que hizo Cabal. Ahí hay varias cosas extrañas donde participa, donde él era gerente de proyecto y participa directamente. Hay unos terrenos en el norte que estaban bien cuestionados, me acuerdo yo. Unas pertenencias mineras. Hacían, pertenencia minera. Pero lo de El caso Sidex, yo creo lo que del caso claramente es el Sidex, más, ahí hay un tema bien complejo, y lo que tiene que ver con esta acusación que hace de extorsión vial. Gonzalo Vial también tiene algo que ver ahí, Sebastián Dávalos, si se abre esa arista, podría cambiar la situación de Dávalos respecto a lo que pasa hoy día, que no está formalizado en el caso Machalí. Perdón, es bien inverosímil, porque ese caso de extorsión, si es que lo hubo, son pagos a Cabal por 1.200 millones de pesos. 1.200 millones, o sea, es una brutalidad de plata. Sí. O sea, lo que uno se pregunta, perdona, con toda ¿Qué hay que hacer para ganarse ingenuidad, 1.200 millones de ¿qué hay que hacer pesos? por un lado? Y por otro, hay que ser muy especial como empresario, por no decir otra palabra, sí, no. para soltar 1.200 millones de pesos. O sea, O hay que tener mucho temor Mucho eso te quiero decir. para comprarse que uno está en ¿quién- una amenaza quién real. tiene ¿Qué le detrás? mostraron? ¿Qué le mostraron? ¿Qué le ¿O qué mostraron podían y sacar? por qué tú te crees eso? O sea, a mí también me llamó la Eso te atención. quiero decir. Algo había ahí, porque Ahora, claro, para que sueltan 1.200 millones para de que pesos. sueltes 1.200 millones, yo digo, no puede ser más del 1% de lo que tienes en riesgo por ahí. O sea, son cifras gigantescas con negocios que lo más probable, uno empieza a pensar inmediatamente, son negocios todos oscuros, todos extraños, todos raros. Sabemos, ¿no es cierto?, que AgroSuper ha estado metido en situaciones bastante discutibles, por decirlo menos, ¿no es cierto? Ha trascendido algo, y lo que ha trascendido es que Cabal de alguna manera era una suerte le daba una suerte como asesoría informática a través de la cual podían acceder a ciertos documentos que mostraban que este empresario estaba en riesgo, digamos, en la participación de su empresa, algo así. Oye, y un año después de Pero Cabal... alguno, porque le hizo otra asesoría. En total pagó 1.200 millones de pesos. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿cómo es que un tipo como Gonzalo Vial, perdona Pancho, llega a contactarse con una empresa como Cabal? Y todo tiene que ver con lo de Sidex. Le fue tan bien en esta asesoría que le dio a Sidex para que instalara su software en la plataforma del Ministerio de Salud, que por ahí varias empresas dijeron, mira, aquí hay alguien que está haciendo un lobby que parece que es conveniente. Por ahí se hace el nexo con Gonzalo Vial y empiezan a hacerle asesorías diversas y a pagar ciertos montos de plata. Después viene, porque esto se conoció ahora, lo de la extorsión con esto de supuesta amenaza en las redes sociales, lo conocimos hace unas semanas nomás, eso no se sabía, y que parece de película de espionaje. Y de gangsters también. ahí él dice que le mostraron una serie de correos que estaban en amenaza, le iban haciendo un monitoreo, tiene un nombre, es una Era lectura de quitar la redes, empresa, qué sé era yo. un poco eso el Había, asunto. no sé qué era en el fondo, qué tipo de amenaza tenía, pero el tipo se asustó y empezó a pagar
por esta asesoría para que le mantuvieran vigiladas las redes sociales, una cosa, o sea, todo lo que tenía que ver con Parece internet. que, en que fin. podían acceder a algunos correos, o sea, como una Algo suerte así, como de algo hacker. así. A Repol, Y en al total, parecer, 1.200 millones. O sea, este se señor llevaron. Arrepol, al parecer, era o se las daba de hacker, ¿no es cierto? Sí. Al parecer ahora resulta que buena parte de los correos son falsos al mismo tiempo, entonces no sé si era tan hacker. A mí me recordó bastante, aunque ya está confuso en la memoria, todo esto que pasó con Lenin Guardia en su momento. Me parece que era él el que también tenía, no sé si era él el que tenía, sacó correos en una época y cosas. O sea, son todos casos muy de personajes Muy bastante oscuros. Sí. Muy Entonces- oscuros. Ahora, el caso de Said, hay que decir, lo que se sabe hasta acá, por lo menos, es que pagó 300 millones, pero se ganó licitaciones por 3.000 millones de pesos. O sea, Así es. no está mal. No, nada de mal. Ahora, pero Va a haber que hablar con Cabal, güey. Oye, Oye, hay que ser una empresa. 9,29. Yo tengo una duda. ¿Sigue funcionando Cabal o no? ¿El Nada más 2015 facturó o no facturó? no, se está disolviendo, está en Una- proceso de disolución. Parece que ya no una le- mención no le para quienes funciona el lobby. destaparon el caso que que fue la revista ¿Qué pasa? Que un año después destapa estimado Patricio. Sí, está bien feroz eso. Ayer, o Un sea, reportaje el día la de tercera hoy, lo- Longueira, entre Patricio Ah, Contese. sí, por supuesto. Patricio Contese, ¿cómo? Son Tenemos 4 como o tema. 5 correos donde lo vamos a No, analizar Patricio, después, porque claro. no solamente está eso, sino que se conocieron toda la plata que tiene que ver con Longueira, específicamente cuánto pedían SQM. El tema con Patricio Contese y estos correos es que era mientras Pablo Longueira era ministro de Economía. No, era senador. Era senador, son era del senador. 2010. Senador. Él estaba Sí, ingresando senador. el proyecto de royalty. Y él Era le manda, senador. le manda Ah, ya, este es el perfecto. proyecto que ingresamos. Bueno, era senador O este es el en proyecto estos que correos. ingresó. En esos correos. En Hay estos que ver correos. cuál es lo- Hay lo que que ver, porque viene toda esta después. cosa parte con todo el mundo negando todo. Eso ya lo hemos visto. Pero en estos correos. En los que se conocieron. Son correos entre julio y octubre del 2010. El 2010. Cuando se Senador- transmitaba el proyecto del royalty, que era senador que de en el la fondo UDI. subía los impuestos a Exactamente. las mineras para Exacto. poder financiar la Él, reconstrucción. él sale del Senado al Ministerio de Economía, fue así, ¿no? Lo sacan del 2011, Senado. Sí. en julio del 2011, si no me Sale equivoco. del Senado para Claro. ser Ministro de ministro de Economía. Que es ministro entre Perfecto, junio, yo me julio del equivoqué. 2011 Yo pensé hasta como era- abril del Que 2013. eran desde antes y hasta cuando fue Sí. ministro de Economía, que era lo que a mí No, me pareció No se más. sabe. No Lo que apareció, está claro no sé. Más es que espanto. fue ministro de Economía de Sebastián Piñera y es un ministro más que va a la listita que ya hemos ido construyendo en distintos programas. Ya se me van olvidando los nombres, pero teníamos al señor Ruiz Tagle, tú te lo sabes bien, Wagner. Gonzalo. Wagner, subsecretario, teníamos otros por ahí. Bueno, ahora ya tenemos a Longueira, que era uno de los ministros más importantes, precandidato, ganó la primaria. Tuvo esa depresión que yo fui el primero en decir que dudaba de esa depresión. Me atacaron por todos lados No, de la fue derecha. real, fue real. Yo vi Yo fue sigo real. dudándola hasta el día de hoy y cada vez Yo tengo siempre más la dudo elementos para también, dudarla. Yo creo que él No, yo- nunca esperó ganar esa Pasa que yo primaria. siempre- Esa primaria la UDI fue para presentar un candidato fuerte. Nunca esperaba ganarla, la ganó por un error, porque en el fondo por Vitacura, eso fue todo. Por el una distrito comuna- 23. Por el distrito 23. No esperaba ganarla la UDI, eso era un hecho. Estaba claro que iba a ser eso fue Alamán. y eso fue lo que gatilló la gana, depresión. se encuentra en esa situación y yo creo que él sabía que tenía tanta situación complicada que le da esta, nuevas comillas para el programa, depresión. No, yo no, yo la verdad, dudé yo- siempre, yo creo pero que siempre me la ratificaron, por todos lados. no, yo lo conocí un poquito más por dentro. Yo creo que hilar muy fino las razones que gatillan una depresión. Además, yo entiendo que habían antecedentes hace mucho tiempo de que Longueira tenía, digamos, problemas de esa naturaleza. O sea, veía muerto. Hablaba. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que lo dice así el Pancho, pero es que es verdad. Yo cuando pasó lo de Longueira, dijeron, ¿saben qué? Tiene una depresión y habla A nadie le hizo duda. Todo el mundo, le yo hace al sentido tiro me acordé del por la momento en personalidad. que Jaime Guzmán. se pitió, perdón que lo diga así, pero en el momento que como que patinó y dijo que hablaba, que escuchaba a Jaime Guzmán que le hablaba. Entonces yo me acordé inmediatamente de ese momento, que fue también un momento de mucho estrés, para Pablo Era Longueira. por el tema de la Ahora Gema se Bueno. echó todo, se echó en la cabeza, o sea, en la espalda, defender a la UDI por lo que pasaba con Jovino Novoa en ese momento. Y llegó un momento que No, ahí la explotó, perdió, digamos, la sí. perdió y lo tuvieron que agarrar en la UDI y llevárselo para Lo que está claro es que es escandaloso tener a un senador de los más importantes de la UDI en unos correos con Patricio Contese, pasando la información, porque le entrega inmediatamente El proyecto. el proyecto Esto es lo que del ingresa. royalty. Espero tus Sí, comentarios. Ahora, solo para enmarcarlo, esa información, yo no estoy defendiendo
no quiero defender, digamos, sus correos ni validarlo, solo señalar que esa información es pública, porque cuando los correos ingresan al Congreso... Pero cuando él le dice, espero tus comentarios... Lo que me parece más... es como a mí lo que me decirle parece más le hago el curioso, proyecto. me parece más curioso que Tiene se haya ese- compartido esa minuta tiene- que él dice que es privada de Tiene la ese- GOVE. No, pero tiene, O sea, tiene ese sentido. espero tu comentario. Pero tiene ese Sí. sentido. No, pero eso es por la, que le hagas comentarios eso es por la ¿Cómo lo minuta de, acomodamos? pero eso es por la minuta de la GOVE, que de hecho le dice, esto es una minuta privada, te pido reserva. Ahora no deja de ser curioso que la GOVE firme likes, que no sé si se fijaron en el detalle, él firma likes. no, Ahora, no caché. ahora se está empezando a convertir en una práctica habitual, porque tenemos por el lado de Penta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El Macaya, ¿cuál es el que fue presidente de la... Javier Macaya. Javier Macaya. No, No, el No, otro, no, no, Silva. no, no, Ernesto Silva Silva. por la ley ¿No es de... cierto? Con Banmédica, ¿no es cierto? Por la ley de Por la la ley de ISAPRE, ISAPRE, ¿no es cierto? sí. Que te pasa exactamente lo mismo. ¿Qué proponemos? O sea, sus mails eran directamente consultándole O sea, de hecho, a la gente de perdón, Banmédica de Penta y- respecto a cuáles eran las respuestas y las propuestas que podía hacer. Que el ministro Mañalich en su minuto acusa directamente a Ernesto Silva de haber echado para atrás la ley de ISAPRE. Ahora, es verdad esto como un plano más genérico. Yo creo que en ese sentido la ley del lobby es un avance, porque efectivamente, y esto lo hemos conversado varias veces acá, hubo varias leyes que en el Congreso se frenaban por distintas y bastante Intereses. inverosímiles razones. Y en particular aquí yo me acuerdo de la ley de fármaco, que la ley de fármaco fue descabezada, digamos, descabezada en lo esencial, que era en el fondo introducir más competencia al mercado de los fármacos, que ahora se ha visto que era muy necesario. Es por lo que acusan a Girardi ahora los farmacéuticos, ¿no? Claro. Ahora, para ser más estricta, en la ley de fármacos habían dos grandes intereses. Los supermercados. Exactamente, Y no lo- era solamente Exactamente. uno. Y la eran dos farmacia. grandes- y habían unos que se inclinaban para uno y otros, incluido el ministro Mañalich, perdón. A ver, los Era intereses una- no. era Perdón, era una guerra- guerra entre Pero grandes, digamos ¿no? las Aquí no había nadie que quisiera Oye, operar en buena pero onda. digamos las cosas, los Gonzalo. intereses siempre van a estar, si lo relevante en el fondo es que se resuelva en función del bien común. Y a mi juicio, aquí puede discrepar mucha gente, a mi juicio, remedios que no requerían receta, es natural que se vendiesen en las góndolas del supermercado, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados. Si comprarse además las farmacias ya están dentro del supermercado. Por lo tanto, en el fondo es simplemente adentro, facilitar tal e introducir más competencia. Ahora, yo preferiría una ley de fármacos que no solamente pusiera en góndola no sé, pues la aspirina. Me gustaría una ley de fármacos que le pusiera traba a lo que es hoy día un escándalo en lo que cobran los remedios. Y una ley, No, pero y una teníamos- ley de fármaco que Entonces, no, incluya la ley no iba así, la pero posibilidad de justo vender lo que queríamos. medicamentos de acuerdo a las necesidades reales que uno Exacto. tiene. No, pero si Como la ley de sucede fármaco- también hoy día en muchos de los países La ley de del mundo. fármacos traía todo eso por de pronto, prohibía la canela y además incorporaba esta idea de la venta fraccionada de Fraccionada, remedios. sí, no, sí traía donde cosas- tú compras la dosis traía que esa cosa necesitas. interesante, pero no atacaba el fondo, que tiene que ver con los precios. Con lo que significa hoy día que hay un medicamento que vale objetivamente 500 pesos y te lo venden en 9 lucas y se ponen todos de acuerdo y lo venden muy parecido. Entonces, Está bien, no introducía, atacaba un tema que era- introducía que una era serie de para elementos que militar en el facilitaban tema el de acceso a los los fármacos farmacias. y obviamente no Oye, era... chiquillos, tenemos que irnos a la pausa. Apareció el hombre del 9:35. Apareció ¿dónde? Allá en Rancagua, Rancagua. me imagino. Pero del Empezó, cartel de verdad, pues no de los otros carteles. Comenzó ya la audiencia de formalización. No sé si tenemos algo de audio del el canal de... yo ahí, no sé si... Abogado Jorge Hidalgo Cárcamo, querellante por el servicio de Nos vamos, impuestos. nos vamos a ir a la... Oye, ¿y está el- Natalia? es la... Sí, llegó temprano. Estamos escuchando el audio que es de la página web, está transmitiendo por streaming el canal del Poder Judicial. Nos vamos a ir escuchando este audio de lo que ustedes lo que escuchan es ya el comienzo de la audiencia de formalización que se espera sea largo en el caso Cabal. Presentación de abogados, ¿eh? Se están presentando uno a uno. Me imagino, y son hartos además. Claro, buenos Vamos, días. nos vamos escuchando ese audio, nos vamos a la pausa, sigues en combinación clave. El abogado Claudio Sepúlveda Navarro, con identificación, informe de notificación ya expuesta en la carpeta respectiva, magistrado. Muy buenos días, magistrado. Por el querellante Diego Acevedo Marambi, abogado Carolina Contreras Berrío, domicilio y forma de notificar en la carpeta judicial.